Hola, bienvenidos a este webinar del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias también por todos los comentarios que nos han dejado. Nos llena de mucha satisfacción poder servirles y apoyarles en estos procesos de cambio que estamos viviendo. Gracias a toda la gente dominicana, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, que nos están viendo el día de hoy. Es, repito, un gusto para nosotros poder servirles en estos procesos de cambio como Grupo Mentora e Inspired. Mi nombre es Michael Parrales. Si no me conocen, soy director de Inspire Latinoamérica, empresa partner de Google para Educación y director de país de Grupo Mentora Progrentis para Nicaragua. Es un gusto nuevamente que nos acompañen. Por favor, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones también de nuevos videos que vamos a estar publicando. El día de hoy vamos a trabajar sobre un tema que quizás es el que ha generado más incertidumbre, más dudas y más cuestionamientos con respecto a la enseñanza remota que estamos viviendo en este momento. Y el tema, por supuesto, es evaluación. En mi experiencia o mi percepción o mi opinión personal, creo que la evaluación es quizás el área donde más crisis se vive a nivel educativo. Hay diferentes variables, muchos factores donde la evaluación ha quedado debiendo realmente. Y creo también muy firmemente que esta oportunidad que nos está dando esta situación adversa puede ser el detonador para realmente hacer un cambio significativo en la parte de evaluación desde la raíz. ¿Y qué me refiero desde la raíz? Es desde lo más profundo, desde entender por qué estamos evaluando, cómo lo estamos haciendo, por qué lo hacemos y poder generar un aprendizaje significativo, contextualizado y competencial en nuestros estudiantes, que es lo que al final de cuentas todos de nosotros queremos. Entonces, ¿qué temas vamos a trabajar el día de hoy? Pues básicamente contestar algunas preguntas, reflexionar también, hacer una metacognición de cómo estoy evaluando y cómo ese tipo de evaluación está impactando también el aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con una pregunta
que pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Evaluamos o calificamos. Vean qué interesante esto. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado a sus estudiantes hablar en el pasillo, pero muchas veces esos estudiantes, cuando están hablando en el pasillo con respecto a exámenes o con respecto a los cursos, lo que hacen es decir, tengo que estudiar para aprobar un curso. Tengo que estudiar para pasar el examen. Tengo que estudiar para tener una calificación buena en el reporte de notas. Vea qué interesante esto, porque parece algo muy trivial, pero ¿cuántas veces hemos escuchado a nuestros estudiantes o a un estudiante decir, es que debo estudiar porque tengo que aprender? Imagínense ustedes, lo que escuchamos es, tengo que estudiar para pasar el examen, para aprobar un curso. Pero ¿cuántas veces escuchamos a un estudiante decir, tengo que estudiar porque necesito aprender? Necesito aprender esto porque en el futuro esto me va a ayudar. Tengo que aprender porque esto es una situación de vida o muerte para mí en el futuro. Porque si no aprendo esto, me voy a ver seriamente afectado en el futuro. Tengo que aprender esto porque es algo que me apasiona, que creo que lo puedo utilizar en mi profesión, que lo puedo utilizar en la universidad, que lo puedo aplicar en contextos de la vida real. Y vean qué interesante, porque aquí es donde empieza la raíz de todo. Porque nuestro método de evaluación no promueve eso. Lo que promueve es pasar exámenes, pasar notas, y muchas veces damos por sentado que la calificación de los exámenes es lo que determina si un estudiante aprende o no. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, qué buenos estudiantes tengo porque tienen 100 corrido o 90 para arriba? Muchísimas veces, pero no podemos pensar que una nota de un examen es lo que determina el aprendizaje, ni mucho menos la competencia. Y creo que a nivel educativo hemos confundido el acto de aprender con el de aprobar exámenes. Hemos creído que los estudiantes, repito, que aprueban exámenes son aquellos que han aprendido, pero la realidad es que hay una serie de variables por las cuales un estudiante puede aprobar un examen. Y no significa que saber un examen o sacar una buena nota en un examen no significa que haya aprendido realmente el contenido. Y vean qué interesante, porque esta confusión que hemos creado en el sistema educativo también genera o provoca una exclusión. ¿Por qué? Porque los exámenes están hechos para gente o para estudiantes principalmente con inteligencia lógico-matemático y metalingüístico. Entonces, ¿qué pasa con los demás estudiantes? ¿Qué pasa con los estudiantes musicales, con los intrapersonales, interpersonales, con los visoespaciales? Generalmente esos estudiantes quedan un poquito por fuera. ¿Por qué? Porque la estructura educativa que tenemos, el sistema que se montó, es de una talla única, como que si todos los estudiantes aprendieran igual, como que si todos los estudiantes tuvieran los mismos tipos y estilos de aprendizaje o las mismas inteligencias múltiples predominantes. Y vean qué interesante esto. Y esto es, repito, para que empecemos a generar una reflexión en el tema y nos vayamos a la raíz del problema. Si los estudiantes sabemos que aprenden de diferentes maneras y les damos una estructura educativa en un programa educativo donde es una talla única para todos, donde todos tienen que hacer lo mismo, los mismos proyectos, los mismos libros de texto, y sabemos en la teoría que aprenden diferente, ¿cómo pretendemos evaluarlos igual? Entonces, vean la relación que hay entre programas educativos y evaluación. Entonces, tenemos un programa educativo que es una talla única. Aquí están las materias que tiene que aprender, esos son cómo va a ser evaluado, aquí está el horario, etcétera, etcétera. Pero, y la evaluación también. Pero, ¿qué sucede? Hay estudiantes que aprenden de diferentes maneras. Y cuando no evaluamos en base a estos estilos, a los tipos de aprendizaje, a las inteligencias múltiples predominantes, por supuesto que estamos excluyendo a un montón de estudiantes. Y la evaluación ya deja de ser genuina y auténtica y pasa a ser de alguna manera injusta. No por nada Sir Ken Robinson dijo que el sistema educativo tradicional mata la creatividad. Y por supuesto que la mata. ¿Por qué? Porque el sistema tradicional está estructurado para que todos los estudiantes hagan exactamente lo mismo y de la misma manera. Pero repito, cada estudiante es diferente. Cada estudiante tiene no solo tipos y estilos de aprendizaje distintos, sino también gustos, pasiones, perspectivas, sueños que quieren cumplir diferentes. Y no puede ser
que todos los programas sean iguales y tampoco puede ser que la evaluación sea la misma. Ahora, ¿qué es lo peor de la evaluación tradicional que tenemos, donde califica básicamente exámenes aprendidos de memoria? Lo peor es que estos exámenes que los estudiantes han aprendido de memoria queda en la memoria corta del cerebro y no produce un conocimiento a largo plazo. Vean qué terrible esto, porque ¿cuánto se acuerdan nuestros estudiantes cuando salen del colegio? Yo he hecho esta pregunta a muchos docentes colegas. ¿Cuántos se acuerdan del colegio? Los que más me contestan es un 40%, pero la realidad en muchos casos puede ser un 10%, un 5%, muy poco. Entonces, si nosotros estamos evaluando a los estudiantes en base a un modelo donde estamos transmitiendo contenido solamente, donde el estudiante está como un receptor pasivo, absorbiendo ese contenido que le estamos transmitiendo, para después aprender los hechos de memoria, a como dice el libro del texto en la página X y Y, para contestarlo exactamente igual, yo les aseguro que lo que contestaron bien en un examen, en pocos días o semanas lo van a olvidar por completo. ¿Por qué? Porque un fundamento del aprendizaje duradero implica una experiencia, una participación activa del estudiante, un proceso de creación, un proceso de autonomía, un proceso de experiencia, un proceso de curiosidad que en un examen no pasa. No pasa nada de eso. El aprendizaje significativo, duradero, necesita todas esas variables, necesita que el estudiante tenga la capacidad de demostrar el conocimiento adquirido en base a la forma que se le haga más sencillo, a la forma que su experiencia, su habilidad también lo permita. Pero cuando evaluamos a todos de la misma manera, pues obviamente matamos la creatividad por completo. Y repito, cuando evaluamos de esta manera, eso queda en la memoria corta del cerebro y pronto se olvida. Entonces, como educadores debemos preguntarnos, ¿estamos evaluando o estamos calificando? ¿Para qué lo estamos haciendo? O sea, esto es más profundo de que solamente generar quizzes o exámenes para evaluar contenido de memoria, que además de tenemos de sobra ese contenido en el Internet en nuestros días. Gordon Stowart es un catedrático, autor de varios libros. En su libro Tiempos de Pruebas, los usos y abusos de la evaluación, dijo lo siguiente, y presta atención, porque yo estoy súper de acuerdo con Gordon en lo que él dijo. Dice que la evaluación influye directamente en lo que aprendemos y en cómo lo aprendemos. Y presta atención a esto. Y dice él que puede limitar o promover el aprendizaje efectivo. Por supuesto, la evaluación influye directamente en lo que aprendemos, cómo lo aprendemos, y la evaluación o el tipo de evaluación que hagamos, sin duda alguna, o nos va a limitar o va a promover el aprendizaje efectivo en los estudiantes. ¿Y qué es aprendizaje efectivo? Es un aprendizaje donde el estudiante va a tener conceptos, los va a memorizar a largo plazo, pero también los va a poder aplicar en contextos de la vida real y también va a poder ser una persona de valor, como les voy a mostrar más adelante. Ahora, quiero poner una analogía que me gusta mucho utilizar. Es la analogía del gimnasio. Imagínense que ustedes van al gimnasio y que ustedes quieren bajar de peso, ponerse fit, tal vez sacar músculo, y cuando llega al gimnasio, el entrenador le dice, tome, aquí está su manual, aquí está su libro de texto, vaya a estudiarlo. Entonces usted se va a su casa y empieza a estudiar la alimentación, la ropa, los ejercicios, etcétera, etcétera. Toda esa teoría, ¿no? Y llega al gimnasio a la hora de poner eso en práctica y pasa lo que vemos en la foto. Sí, yo leí que había que usar tenis para ir al gimnasio, pero ahí vemos a una señora con tacones en el gimnasio o un señor tratando de hacer un ejercicio para piernas al revés. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Y por qué esta analogía creo que nos puede servir mucho a contextualizar lo que pasa en el aula? Porque en este sentido, la calificación del gimnasio, ¿qué va a hacer? Asistió, se puso uniforme, participó, se aprendió las cosas de memoria. Pero una evaluación donde la persona, en este caso el entrenador, está a la par, como un coach que lo está motivando, que le está animando, que le está haciendo ver los puntos que están bien, los puntos que están mal, que hay una aplicación de lo aprendido, que está, repito, a la par, dando retroalimentación,
dando todos sus comentarios para optimizar el proceso, pues obviamente esta persona al final del tiempo o con el transcurso del tiempo va a ir logrando los objetivos trazados. Pero si trasladamos esto a la educación, ¿en qué momento sucede esto? Generalmente, cuando nos damos cuenta, está el reporte de notas. Generalmente, también los exámenes finales se hacen 2 días antes de entregar el reporte de notas. Y entonces, cuando ya llega el reporte de notas, hay apenas 1 o 2 días y los estudiantes con costo se enteran de qué fue lo que pasó. No tienen tampoco una forma de darse cuenta en qué pueden mejorar porque no hubo un proceso de retroalimentación. Entonces, ¿qué pasó? Se le dio mucho contenido, aprendió de memoria, contestó exámenes, pero no hubo una retroalimentación efectiva, puntual, no hubo un tiempo de ánimo, mira, tienes que hacer esto de esta manera. Y lo que sucede al final es que no sale una persona, volviendo a la analogía del gimnasio, no sale una persona con las características que se pensaba que tenían que ser. Aparte de eso, para agregarle algo más a este asunto, es que a los estudiantes que son, voy a utilizar la palabra clientes, por decirlo de alguna manera, entre comillas, las principales estrellas del colegio, no se les pregunta por sus gustos, qué quieren hacer, qué cosas les gustaría, qué dinámicas le atraen más, qué les motiva más, cómo hacemos para que ustedes tengan una motivación por aprender. No se toman en cuenta. Y sé que tal vez ustedes dirán, no, pero es que Michael está hablando cosas idílicas, eso es una utopía. Bueno, pues yo sueño con escuelas así, donde los estudiantes sean realmente los entes principales, las estrellas principales de todo el proceso educativo y que todo gire en torno a ellos y que todo gire también en formar estudiantes competentes para este siglo XXI, donde estamos. Y en este sentido, les quiero compartir rápidamente el top 10 de habilidades que según el Foro Económico Mundial, nuestros estudiantes debieran de estar teniendo o desarrollando. Y vea qué interesante, porque puse la de 2015 en comparación con la de 2020. Pongan atención a esto, porque nuestra evaluación tiene que ir sumamente enfocada en el desarrollo de estas habilidades. Vea qué interesante. Resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personal, coordinación con otras personas, inteligencia emocional, escúchelo, inteligencia emocional, toma de decisiones, orientación de servicios, negociación y flexibilidad cognitiva. Ahora, ¿ustedes ven en alguna de estas top 10 o top 10 de habilidades memorización? ¿Ven en alguna de estas hacer exámenes de memoria? Por supuesto que no. Ustedes se imaginan a un estudiante haciendo una entrevista en Facebook o Google o Apple y que el entrevistador le pregunte, ¿cuándo fue la fecha de la independencia de tal país? ¿Cómo se llama el río más largo de tu país? No van a hacer esas preguntas, para nada, para nada. Lo que va a hacer el entrevistador de esas empresas grandes es demuéstrame qué eres capaz de hacer. Enséñame qué eres capaz de hacer. Y esto, en ese sentido, muchas universidades ya no solamente están pidiendo un GPA para aceptar a los prospectos, sino que además de eso, están pidiendo un portafolio que demuestre lo que el estudiante es capaz de hacer. Ahora, cuando estamos hablando a nivel educativo, a nivel macro, por supuesto, esto es súper crítico para nosotros. Y si nosotros tenemos el compromiso como docentes, que yo sé que sí, que están ustedes conectados el día de hoy escuchándonos, tenemos que hacer el esfuerzo y la intencionalidad también de las actividades para desarrollar esto, porque al final de cuentas, al día de hoy, el saber cosas de memoria o hechos históricos no es suficiente. Simple y sencillamente no es suficiente, porque las empresas más grandes a nivel mundial están requiriendo esta serie de habilidades que les estoy mostrando acá. No solo eso, que saber cosas de memoria, un poquito ahí en el cerebro, no va a ayudar tampoco a que un estudiante pueda desarrollar un negocio, no va a ayudar a un estudiante a que sea flexible. Vean qué interesante. Ahorita estábamos hablando de globalización a nivel mundial. Ahora con el tema del coronavirus se está hablando de una desglobalización para poder recuperar la economía. Ahora, estos cambios que suceden en nuestro mundo, que cada vez son mayores, el estudiante, nuestros estudiantes,
deben tener la capacidad de adaptarse al cambio rápidamente, de innovar, de crear, de pensar, de tener habilidad de gestión, de tener una toma de decisiones importante, de poder tener inteligencia emocional para no sucumbir ante los problemas, tener una flexibilidad cognitiva, poder negociar. Ahora, ¿dónde creen ustedes que los estudiantes van a desarrollar todo esto? Pues con nosotros en la escuela. No pasa esto en otro lado. Y nosotros tenemos que entender, no solamente desde la perspectiva del programa educativo que estamos dando, sino también de la mano, unido, la evaluación y el tipo de evaluación que estamos teniendo. Porque, como vimos anteriormente, están estrechamente ligados. De hecho, la forma en cómo yo evalúo va a determinar la forma como mis estudiantes estudian y cómo mis estudiantes aprenden. Vean qué interesante esto, como lo mencioné anteriormente. Bien, entonces, primera pregunta que debiéramos hacernos, o segunda pregunta, en este webinar del día de hoy es, ¿estamos evaluando para formar estudiantes competentes o para que aprueben un curso? Y vean, tal vez te preguntas, ¿qué es un estudiante competente? Voy a dar una definición muy sencilla de competencia. Competencia es básicamente un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y valores que se evidencian en un contexto específico. Porque sin contexto no hay competencia. Entonces, cuando hablamos de competencia a nivel de los estudiantes, estamos hablando del conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y valores que son evidenciados en un contexto específico. En ese sentido, pues los estudiantes no deberán estar tan preocupados, ni los papás tampoco, porque el estudiante saque buenas notas o calificaciones en sus exámenes, sino que deberán estar más enfocados en el proceso. Porque el proceso que llevan, inclusive el fallar, es parte intrínseca del aprendizaje. Y muchas veces los estudiantes y los papás también, los padres de familia, están ahí preocupados por las notas. Están preocupados que salió bien, que salió mal en el examen, pero eso no es lo más importante es el proceso. Lo más importante es que a través de ese proceso aprender de los errores, de la retroalimentación, de los comentarios, del ánimo, de la motivación, el estudiante puede alcanzar la competencia. Y aquí la evaluación contribuye a que los estudiantes continúen aprendiendo, lo hagan de manera significativa, estén motivados a aprender. Y cuando estamos hablando de competencia, estamos hablando de los saberes conceptuales, que es saber algo, los saberes procedimentales, que es saber hacer, y los saberes actitudinales, que es saber ser. Entonces, cuando estamos hablando de una estructura competente o de un modelo de competencia en los estudiantes, tenemos que tener las tres. El sistema tradicional, por lo usual, se queda solamente en la evidencia de conocer o acordarse cosas de memoria que están en el libro de texto. Esto no promueve pensamiento crítico, no promueve creatividad, no promueve juicio, no promueve pensamiento, ni tampoco entrena, obviamente, el cerebro para pensar. Ahora, yo sé que ustedes dirán, claro, por supuesto, eso sería lo idóneo, pero tenemos un ministerio de educación que nos exige la nota sumativa. Yo entiendo eso perfectamente, pero si entendemos bien cómo la evaluación podemos armarla y organizarla de manera que los estudiantes puedan ir abarcando y desarrollando todas estas destrezas, podemos utilizar también esta forma para contribuir o que tenga un fin sumativo, que es al final de cuentas la nota que los ministerios por lo general quieren ver y tristemente también muchos padres de familia, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tengamos que tener una nota sumativa no significa que no podamos generar actividades alrededor de eso. No nos podemos quedar ahí porque el futuro de nuestros estudiantes está en juego. Y ya vemos lo que la Organización Mundial o lo que las empresas a nivel mundial, están requiriendo, el Foro Económico Mundial y las empresas. Entonces, si yo me enfoco nada más en lo sumativo, lo que me está pidiendo el ministerio, y no hago un esfuerzo extra por desarrollar y crear actividades alrededor de estos contenidos para que los estudiantes puedan tener y desarrollar el aprender a aprender, que participen activamente, que puedan tener una lógica, una síntesis, que puedan organizar la información, clasificarla, agruparla, poder tener un juicio, un pensamiento crítico, leer un texto y entenderlo de manera inferencial, no solo literal, y una opinión. Esto les va, repito, si no tienen todo esto, les va a afectar muchísimo en el futuro.
evidentemente la nota sumativa pues seguirá ahí por algún tiempo. Es mi esperanza que sea cada vez menos, porque sin duda alguna la evaluación formativa es más efectiva, porque llega también a entender por qué un estudiante no entiende un concepto, o por qué no sabe o no puede realizar una tarea específica, y le ayuda inmediatamente, puntual y rápido, para que la pueda lograr. Entonces, en esta visión o esta cosmovisión, comprendemos que el proceso de desarrollo que va llevando el estudiante con sus fracasos, con sus cosas que hicieron mal, con sus cosas que hicieron bien, es más importante que una nota final, porque este proceso es el que va a determinar, al final de cuentas, si un estudiante sale competente o no. Yo no sé si ustedes están viendo, hay un documental de los Bulls en Netflix que se llama El Último Baile y habla mucho de Michael Jordan. Y me llamó mucho la atención en el primer episodio, cuando Michael Jordan estaba joven, resulta que sí era hábil, pero necesitaba practicar mucho el tiro y mucho practicar también desarrollar más músculo y demás. Pero él se pone la meta de desarrollar todo esto. Ahora, ¿cómo llega Michael Jordan a ser el jugador que fue? Es el proceso que llevó de entrenamiento, de retroalimentación, de motivación, de ayuda, que los entrenadores que estuvieron alrededor de él hicieron con él. Igual su familia, lo que lo retaron, lo que lo motivaron, lo que lo animaron a seguir adelante. Sin estos elementos, como él mismo lo dijo, no hubiera sido posible llegar a ser el jugador que fue. Y si pensamos en esto con respecto a nuestros estudiantes, tenemos también que ver cómo nosotros, como docentes, podemos impactar grandemente la vida de ellos. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que convertirnos más como en facilitadores o coaches que van ayudando el proceso de construcción de conocimiento y el proceso de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, permitiéndoles, a su vez, también demostrar el conocimiento de diferentes maneras. Y es totalmente factible. También, cuando lo hacemos de esta manera, no solamente estamos evaluando el progreso del estudiante, sino que estamos también evaluando nuestro desempeño. Y creo que una de las áreas donde tal vez como docentes lidiamos un poquito más es en entender que nosotros necesitamos ser evaluados también. Y la forma que yo utilizo más con mis estudiantes es generando actividades formativas o evaluaciones formativas, porque eso me ayuda a mí a saber como docente si lo que estoy mostrando está bien, si la actividad que hice tuvo los resultados que esperaba o no, y me permite generar cambios, hacer cambios. Pero si yo no tengo esta dinámica, me va a ser muy difícil no solamente desarrollar todo esto que es necesario desarrollar en los estudiantes, sino que además de eso no me voy a dar cuenta si las actividades que estoy proponiendo son buenas o no. Porque si un estudiante tiene o no motivación para aprender, eso depende muchísimo, muchísimo de nuestra práctica docente. Y tenemos que tenerlo claro, cada uno de nosotros. Entonces, nuestra práctica docente tiene que ir y ser congruente con nuestra manera de evaluar. Y por eso, segunda pregunta, si estamos evaluando nosotros para formar estudiantes competentes o si nada más estamos evaluando para que ellos aprueben un curso o tengan una nota o para satisfacer las demandas de papá y mamá, que no debiéramos nosotros hacer eso de ninguna manera. Pero yo sé que es un tema también difícil que experimentamos como docentes en estos tiempos y hay que evangelizar a los papás para que entiendan que esto no es lo más importante y también hacia nosotros mismos entender que un 100 corrido no significa que un estudiante es competente ni mucho menos. Bien, ahora, cuando estamos hablando de todos estos, entonces, bueno, ¿qué evaluamos? Porque las cosas que evaluamos generalmente son textos o son referencias a un libro de texto o son prácticas o son alguna que otra dinámica que hicimos en el aula. Entonces, cuando hablamos del qué, estamos hablando de todos los contenidos que los estudiantes han desarrollado y que se han desarrollado con ellos. No podemos pretender evaluar los aprendizajes de los estudiantes si tomamos en cuenta solamente lo que saben o recuerdan de memoria de un programa educativo o de un libro de texto, como lo he mencionado tantas veces este día. Entonces, ¿para qué evaluamos o qué evaluamos? Evaluamos para valorar el nivel
de alcance de las competencias en base a indicadores de desempeño que nosotros previamente pusimos para evaluarlo. ¿Cuáles son esos indicadores de desempeño? Pues dependerán de cada una de las materias, pero los indicadores de desempeño, acuérdense que tienen que tener saberes conceptuales, saberes procedimentales y saberes actitudinales en cualquier materia que estemos dando. Tienen que estar los tres si queremos formar estudiantes competentes. Entonces la evaluación tiene como propósito emitir un juicio, vean esto, sobre la calidad del aprendizaje. La calidad del aprendizaje que va adquiriendo el estudiante y también la calidad de mi metodología. Y los resultados tienen como propósito fundamental mejorar y optimizar los procesos de aprendizaje y darnos cuenta qué cosas están funcionando y qué cosas no están funcionando y hacer los cambios de programas, hacer los ajustes necesarios porque estamos trabajando fuertemente para que nuestros estudiantes sean competentes en este mundo tan cambiante. En ese sentido, tenemos diferentes instrumentos de evaluación que podemos utilizar en el proceso para que evaluar esto. ¿Cuáles? ¿Podemos tener pruebas orales o escritas? Tal vez te estás preguntando, ¿ya tengo que quitar los exámenes? No, pero sí cambia la forma en que haces los exámenes. ¿Qué significa eso? Plantea las preguntas de diferente manera. Por ejemplo, si estás hablando del cambio climático, no preguntes qué es el cambio climático, pregunta, ¿es cierto que existe el cambio climático? Vean, el cambio de palabras en una pregunta tan sencilla da una connotación completamente distinta, porque si preguntas qué es el cambio climático, el estudiante va a decir, eso estaba en la página 47 del libro y aquí dice, este autor X dijo que el cambio climático es esto, yo lo pongo y ya, listo. Pero si ustedes cambiaran la pregunta y fuera, ¿existe el cambio climático? Ya esto abre una serie de oportunidades de aprendizaje. El estudiante tiene que llegar a tener un proceso de investigación, indagar, preguntarse, evaluar las diferentes posturas y tener un razonamiento, un pensamiento crítico de lo que está demostrando. Ya no es una respuesta de la página 67 del libro. Ya es una respuesta que el estudiante tuvo que investigar, indagar, sintetizar, clasificar, agrupar, tener una lógica, un pensamiento crítico, para después de todo ese proceso poder emitir un juicio con causa, con conocimiento, con una destreza de pensamiento profunda. Ahora, cuando hacemos eso, y vean que lo que cambié fue básicamente 2 o 3 palabras en la pregunta. Cuando hacemos ese cambio, es cuando empezamos a entrenar el cerebro para pensar, es cuando empezamos a desarrollar habilidades de pensamiento, cuando empezamos a desarrollar la creatividad, la lógica, el pensamiento crítico, que, como ustedes vieron anteriormente, es sumamente necesario, es imprescindible en estos tiempos. Pero si seguimos con las mismas preguntas en las pruebas orales y escritas, dígame qué dijo fulanito en tal, qué fecha fue tal evento. Todo ese contenido, repito, está en el internet. ¿Qué necesitamos? Que los estudiantes puedan ir a ese mundo casi infinito de datos que hay en el internet y que puedan ellos buscar entre los millones de registros la información que necesitan y hacer algo útil con esa información. Y repito, clasificarla, poder agruparla, sintetizarla y poder generar algo productivo de eso. Entonces, muchas veces, y eso es un tema que voy a tocar un poquito más adelante, pero muchas veces me preguntan que cómo hacemos para hacer exámenes que los estudiantes no copien o que no hagan trampa o que no se pasen las preguntas. Y mi respuesta es muy sencilla y no tiene nada que ver con tecnología, es haga preguntas que no puedan ser contestadas en un libro de texto o en el internet, o al menos fácilmente. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que requieran un proceso de investigación, de indagación, de razonamiento, porque esto es lo que realmente va a potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Yo les aseguro, y no solamente por mi experiencia, sino porque la ciencia lo ha demostrado y la investigación lo ha demostrado, cuando el estudiante participa activamente del proceso de aprendizaje, haciendo todas estas dinámicas, el porcentaje que ese estudiante tiene de aprender algo significativamente aumenta un 90%. Entonces, nada más se los dejo ahí como un dato para que vean la importancia de esto. Entonces, cuando estamos hablando de pruebas orales o escritas, por supuesto, deben ser planteadas de forma competencial, preguntas ojalá abiertas,
Recomendado que, repito, que la pregunta no pueda ser encontrada fácilmente en una búsqueda del Internet. También los estudiantes pueden hacer presentaciones, producciones audiovisuales, animaciones, podcasts, videocasts, informes de investigación, objetos, maquetas, murales, sitios web, etcétera, etcétera. Creo que nosotros como docentes tenemos que permitir que los estudiantes también desarrollen una serie de artefactos, podemos decir, o serie de instrumentos que les permita a ellos también optimizar sus procesos individuales de aprendizaje. Sumamente importante, es una tarea que nosotros tenemos que hacer y ser más flexibles, no solamente un examen, no. Vamos a permitir que puedas hacer un video, vamos a permitir que hagas un sitio web, que hagas un blog, que hagas un podcast, un videocast, y obviamente definimos los parámetros sobre los cuales vamos a evaluar esto. Y sé que tal vez dirás, no, pero esto es mucho trabajo. Quizás tenga un poquito más de esfuerzo, pero díganme ustedes si no vale la pena dar el 200% por nuestros estudiantes. Díganme ustedes si no es nuestro trabajo hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que cuando esos estudiantes salgan del colegio sean competentes, para que cualquier cosa que pase en el futuro, como les mencioné ahorita con el efecto económico que ha tenido todo el coronavirus a nivel mundial, para que ellos tengan la capacidad, las habilidades y las destrezas de triunfar en cualquier escenario, de adaptarse rápidamente, ser flexibles, de tener una toma de decisiones acertada, de poder tener un pensamiento crítico, de poder tener una inteligencia emocional que no los traiga abajo en una situación negativa. Entonces, díganme ustedes si no vale la pena el esfuerzo extra. Yo digo que sí vale toda la pena del mundo, porque es el futuro de ellos. Y repito, si solo estamos evaluando contenidos de memoria, le estamos haciendo un daño tremendo a nuestros estudiantes, porque cuando salgan a la calle, primero, se van a acordar si acaso un 15, un 20%, primero. Y segundo, si no saben aplicar eso, y tercero, si no saben ser una persona de valores fuertes, esa estudiante o ese estudiante va a sufrir grandemente en el futuro. Y nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollarlos a nivel integral. Continúo. ¿Cómo evaluamos entonces? Aquí ya vimos que qué diferentes elementos podemos utilizar, ¿verdad? ¿Qué instrumentos de evaluación? Se llaman instrumentos de evaluación, todo esto que mencioné anteriormente. Y a la hora de cómo evaluar, tenemos que conocer las técnicas de evaluación y las herramientas de evaluación, que son sumamente importantes. ¿Cuáles son técnicas de evaluación? Son aquellas que nos permiten, o es el modo en que evaluamos los aprendizajes. Y entre las técnicas está la coevaluación, que es, tomamos dos estudiantes y les decimos que se coevalúen, uno evaluando al otro y viceversa. También está la heteroevaluación, la autoevaluación, son algunas de estas técnicas de evaluación que existen. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque la inteligencia emocional, por ejemplo, se desarrolla muy bien con la coevaluación. Por ejemplo, que un estudiante pueda recibir crítica de un compañero, obviamente constructiva, va a ayudar mucho a que este estudiante sepa que en el futuro va a ser evaluado, a que no se venga abajo, se deprima cuando hay una evaluación constructiva que le hagan que tal vez sea negativa. Y por supuesto, esto va a ayudar muchísimo, no solo en la parte de humildad, sino también en la parte de la inteligencia emocional y poder recibir una crítica. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta tantísimo recibir críticas? Y eso es porque no fuimos entrenados para eso. Nadie de nosotros en el colegio nos dio una crítica constructiva y mucho menos un compañero. Entonces, estas técnicas son importantes conocerlas y las herramientas de evaluación son aquellas que nos ayudan a evaluar el proceso que los estudiantes están llevando adelante en la construcción y demostración del aprendizaje que están adquiriendo. Por ejemplo, el diario de clase, que es un documento donde los docentes van llevando lo trabajado en cada sesión, donde hay observaciones, propuestas de ajustes, valoración. El diario de clase se puede hacer en conjunto con los estudiantes para también valorar qué actividades han generado mayor interés en ellos o cómo nosotros podemos mejorar nuestra práctica docente. No tengamos miedo comercial, no tengamos miedo de pedirle a los estudiantes que nos evalúen. Eso es una práctica muy buena de hacer, obviamente con respeto, pero preguntemos qué actividades han generado más motivación en ellos, porque acuérdense que sin emoción no hay aprendizaje. Luego podemos tener también un diario de aprendizaje, que este es un registro individual que cada estudiante va detallando
con cada sesión que tiene y podemos poner, o los estudiantes pueden poner qué cosa le llamó más la atención, qué preguntas salen adicionales del contenido que vieron, qué opinión tienen, comentarios tal vez de las actividades propuestas, perspectivas, opiniones, y es muy interesante cómo un diario de aprendizaje funciona y también permite al estudiante ver su progreso también y autoevaluarse también de cómo va su evolución del aprendizaje en base a las diferentes cosas que él mismo ha puesto, ¿verdad? Que él mismo ha reflexionado, que él mismo en la parte de metacognición ha expresado en este diario de aprendizaje. También tenemos listas de cotejo, donde le permite al estudiante básicamente en una lista ver si cumplió con el criterio o no, antes de hacer también o desarrollar un producto, para que de antemano sepa cómo va a ser evaluado. Hay escalas de valores, que esto es una escala de valor en base a ciertos criterios, qué tanto logré este criterio. También es importante que ellos sepan y, repito, que se autoevalúen. Y, por supuesto, la rúbrica, que es también muy recomendada utilizar cuando estamos evaluando. Entonces, cuando estamos hablando de cómo evaluamos, pues usamos estas diferentes herramientas y estas diferentes técnicas para evaluar a los estudiantes. Y repito, la evaluación tiene que ser constante, tiene que tener practicidad, tiene que tener efectividad, tiene que ser pronta. No podemos esperar a que termine un periodo para dar retroalimentación. La retroalimentación tiene que darse muy puntual y muy rápido para que el estudiante pueda hacer los ajustes necesarios en tiempo y no que pasen 2 o 3 meses sin que el estudiante haya recibido pues esa retroalimentación que le va a ayudar obviamente para alcanzar los objetivos propuestos. Ahora, ¿qué elementos tiene una evaluación genuina? Y aquí es donde estamos juntando todas esas ideas que he puesto para llegar y determinar qué elementos tiene una evaluación genuina. ¿Por qué? Ya sabemos por qué necesitamos una evaluación genuina. Sabemos que la evaluación está estrechamente ligada al proceso de aprendizaje. Nosotros queremos estudiantes competentes, queremos estudiantes que aprendan de una manera significativa. Yo estoy seguro de eso. Y queremos estudiantes que sean exitosos en el futuro. Entonces, si eso es lo que queremos, ¿qué elementos debe tener mi evaluación para que sea genuina, para que sea auténtica, para que realmente me ayude a mí y ayude a los estudiantes a alcanzar las metas propuestas? Bueno, primera cosa, tiene que ir más allá de los contenidos. Tenemos que entender de una vez por todas y ojalá que esta situación negativa que estamos viviendo podamos sacar cosas positivas como lo siguiente. Tiene que ir la evaluación más allá de los contenidos, más allá de los libros de texto, porque los contenidos están de sobra en el Internet. Si algún estudiante quiere saber cómo se llama el río más grande de Estados Unidos, con una búsqueda de Google en el alcance de su teléfono lo encuentra. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante no es cómo se llama el río más grande de tu país. Lo más importante es cómo el estudiante puede encontrar información y datos en el Internet y usar esos datos e información de una manera productiva, ¿verdad? Entonces, repito, saber cosas de memoria ya no es imprescindible. Creo en particular, en mi opinión personal, que nunca ha sido imprescindible, pero en esos tiempos menos. ¿Qué necesitamos? Que el estudiante, pues obviamente, pueda hacer uso de todas esas informaciones que están, distinguir qué información es falsa, cuál información es verdadera, poder irse a fuentes escolares reconocidas y, repito, poder hacer algo productivo con lo que está teniendo a mano, al alcance de un celular. Entonces, cuando hablamos de una evaluación genuina, estamos hablando más allá, obviamente, de los contenidos, más allá de un libro de texto. También es competencial. Repito, aborda lo conceptual, lo procedimental y actitudinal. No nos podemos quedar, repito, y perdón que lo repita tantas veces hoy, pero es un punto importante, los saberes de memoria no son suficientes. Necesitamos que el estudiante sepa hacer la parte procedimental y saber ser, que sea una persona de bien, con respeto, con integridad, con humildad, con un don de servicio, también con una inteligencia emocional fuerte. ¿Qué otro elemento tiene la evaluación genuina? Tiene retroalimentación efectiva, puntual y rápida, como lo he mencionado bastante el día de hoy. Va en función también esta evaluación de lograr el objetivo de desarrollar las destrezas necesarias para que los estudiantes sean competentes. ¿Qué significa esto? Repito, que el profesor o el docente va a estar viendo día a día el proceso
y el progreso de los estudiantes y haciendo los ajustes necesarios muy puntualmente y poniendo el enfoque, obviamente, en la parte competencial y en el desarrollo de estas destrezas necesarias. Otro elemento que tiene es que es primordialmente formativa. Es primordialmente formativa y además es integral, considera todos los aspectos necesarios para asegurarnos, repito, que el estudiante tiene todas las herramientas necesarias para ser exitosos en el futuro. Por eso es que es tan elemental, tan importante que cambiemos nuestros sistemas de evaluación. Yo sé que esto a veces suena como un sueño o una utopía. No debiera de serlo. Estamos ante una oportunidad de oro en este momento de hacer un cambio radical desde la raíz y empezar a hacer y a tener metodologías de evaluación que realmente busquen desarrollar la competencia, desarrollar las habilidades, y destrezas que permitan que el estudiante sea competente y exitoso en el futuro. Bien, para ir terminando, ¿qué herramientas tecnológicas podemos usar? Repito, hay muchas herramientas que se pueden utilizar, pero el punto importante no está en la herramienta tecnológica. Hay muchas de costo cero, les voy a recomendar algunas. De hecho, vamos a terminar con una dinámica juntos interactiva el día de hoy, ahorita al final, pero no tiene el enfoque la herramienta a utilizar. A lo que voy con esto es que lo que genera un aprendizaje significativo, lo que genera una motivación o el interés, no está tan relacionado con la herramienta, aunque la herramienta puede ser interactiva, puede tener gamificación y esto ayuda. Al final de cuentas, lo que es más importante es que cuando hacemos una evaluación, las preguntas que hagamos tengan ciertas características. Yo lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir. La pregunta o una de las preguntas que más me hacen es, Michael, ¿qué herramientas, puedo utilizar para que los estudiantes no hagan trampa? Y mi respuesta es muy sencilla y es una respuesta que no tiene nada que ver con tecnología. Mi respuesta es, ponga preguntas donde la respuesta no pueda ser encontrada en un libro de texto ni pueda ser encontrada en el internet. Y la gente se me queda pensando, pero ¿cómo eso? Yo les digo, piensen en el futuro. ¿Ustedes creen que si hay un estudiante que resulta que le dieron la dirección financiera de una empresa y hay una situación financiera que hay que acomodar y esta persona no se acuerda, ¿ustedes creen que va a tener el jefe encima diciéndole, no puede buscar en el internet la respuesta, no puede buscar en el libro de texto, no puede preguntarle a otros? No pasa eso. En la vida real se espera más bien que la persona sea capaz de resolver el problema, sea cual sea, y que para resolver el problema busque en cualquier lugar donde sea posible con tal de que resuelva el problema. Entonces, si estamos pensando a futuro en nuestros estudiantes, debemos pensar en esas cosas. ¿Por qué no dejar que los estudiantes utilicen todo lo que usaron? Yo a mis estudiantes les digo, usen lo que quieran. Si quieren usar el internet, úsenlo. Usen las notas que tomaron. Si tienen algún libro de texto, úsenlo. Porque las preguntas que yo estoy haciendo no son preguntas que se pueden contestar literalmente de un libro de texto, ni se pueden contestar literalmente del internet. Entonces, cuando yo hago una pregunta de este tipo, no solamente me estoy garantizando que el estudiante va a tener que desarrollar un pensamiento crítico, sino que además de eso, yo estoy tranquilo porque no estoy preocupado que se van a copiar o que se van a estar haciendo trampa. Para nada. ¿Por qué? Porque la pregunta obviamente impide grandemente que eso suceda, ¿verdad? Entonces, y ahí podemos hacer diferentes dinámicas. Yo le puedo decir al estudiante, bueno, a partir de esta pregunta, expóngamelo, hágame un video, hágame un podcast, hágame un blog, entrégueme una presentación, haga una animación, etcétera, etcétera. Pero repito, todo nace de las preguntas que hagamos. Ahora, hay algunas características de las preguntas y tal vez ustedes dirán, pero es que estamos hablando de herramientas. Ya les voy a decir las herramientas. Las herramientas son importantes, hay algunas muy divertidas y ayudan mucho a la parte dinámica, pero no lo más importante. Lo más importante son las preguntas que estamos haciendo. Porque si en un Kahoot, por ejemplo, que es una herramienta muy conocida, la pregunta es, ¿cuándo fue la fecha de la independencia? Para que los estudiantes contesten ahí en memoria de una manera rápida, habrá algún interés de, está la gamificación y tal vez yo gané, fui más rápido.
pero eso no va a producir un aprendizaje significativo, no va a desarrollar competencia, y lo único que tuvimos fue un momento divertido en el aula que quedó ahí, en el olvido, que los estudiantes difícilmente se van a acordar en 5 o 10 años. Pero no queremos eso, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de herramientas tecnológicas, vámonos un poquito atrás, otra vez, a la raíz. Ok, hay muchas, ya les voy a decir algunas de ellas, como Kahoot, por ejemplo, pero no es eso el tema. El tema es cuál pregunta o qué tipo de pregunta estoy haciendo. Entonces, ¿qué características tienen las preguntas? Deben invitar a pensar, deben promover el pensamiento crítico, deben ser ojalá preguntas abiertas, donde no hay una respuesta necesariamente correcta. ¿Por qué? Porque hay diferentes posturas. Utilizando el ejemplo del cambio climático, hay científicos que dicen que no hay cambio climático, que esto ha pasado a través de la historia. Hay científicos que dicen que sí. Entonces, hay diferentes posturas y el estudiante puede también tener una respuesta abierta y una postura ante un tema. Esto le va a dar mucha criticidad, le va a dar mucho pensamiento lógico también, que obviamente le va a ayudar en el futuro. También tiene que invitar a la indagación las preguntas que hagamos, que el estudiante tenga que investigar bastante en diferentes fuentes, que motive también al estudiante a aprender, por supuesto. Una parte muy importante también, que genere más preguntas, que genere más preguntas. Entonces, si el estudiante está viendo, por ejemplo, lo del cambio climático, que esto pueda generar otras preguntas. Bueno, si esto pasó antes, ¿cuándo pasó antes? Voy a buscar en la historia, a ver qué científico vio alguna cosa de estas. Y hacer relaciones y asociaciones con lo que ha pasado anteriormente y cómo la historia nos puede enseñar también para cambiar los destinos de una organización, los destinos de una comunidad o de un país, ¿verdad? Y esto obviamente no pasa si hacemos preguntas que están literalmente en el libro de texto. Entonces, vamos a ver si ustedes me pueden ayudar con una dinámica. Les voy a enseñar una herramienta que se llama Mentimeter y ahorita lo que les voy a pedir, por favor, vamos a ver si nos sale esto, es que vayan a menti.com en su celular, puede ser, o abren otra pestaña de su browser, menti.com, y cuando están ahí van a digitar el código 378740, ¿ok? 378740. Y vamos a ver si nos sale esta dinámica. Esto es una cosa que se me ocurrió así casi que de última hora y quiero ver si nos sale. Entonces, a ver si me ayudan a ir a menti.com y el código 378740. Vamos a hacer un poquito de metacognición para responder una pregunta con respecto a lo que hemos aprendido el día de hoy. Entonces, menti.com y ponen el código 378740 y vamos a ir respondiendo a ver qué tal nos va. Muy bien. Muchas gracias por las respuestas. Y vean qué interesante, cambio de mentalidad, escuchar a los estudiantes, generar aprendizaje significativo por medio de actividades que generen interés, usar rúbricas bien hechas, cambiar mi actitud, hacer preguntas abiertas que impliquen criticidad, cambiar la forma en que redactamos. Todas estas cosas son cambios que podemos hacer de inmediato. O sea, yo sé que tenemos una estructura muy sumativa que viene de los ministerios de educación de los países, algunos más que otros, ¿ok? Pero nosotros tenemos que ir más allá de eso. Y sí se puede, vean todo lo que ustedes han puesto, ¿ok? Evaluación formativa, atención personalizada, flexibilidad, cambiar nuestro concepto de lo que realmente es la evaluación, atreverse a cambiar, mayor apertura en los procesos de evaluación, debemos aceptar el cambio y querer hacerlo, fomentar el pensamiento crítico, evaluar mientras se aprende, plantear preguntas o tareas que ayuden a pensar, la forma de generar aprendizaje, escuchar a los estudiantes, conocer sus necesidades, cambiar el sistema de evaluación
y tener un método más individualizado. Vean la cantidad de cosas que ustedes mismos a través de este webinar del día de hoy están generando de esta reflexión, que son cambios que podemos hacer ya, que son cambios que debemos hacer ya, porque nuestros estudiantes los necesitan. Voy a seguir aquí avanzando. Gracias por las respuestas. 162 respuestas tenemos ahorita. Okay, cambio en el paradigma, ser más flexibles, mayor apertura en los procesos de evaluación. Muy bien, súper. Muchas gracias por todas las respuestas. Ahí estamos con más y más respuestas. Entonces, esta herramienta, por cierto, se llama Mentimeter y funciona muy bien. Aquí está el logo. Funciona muy bien para generar ese tipo de actividades donde podemos inclusive generar una rutina de pensamiento donde los estudiantes a través de una pregunta puedan empezar a generar conocimiento previo, qué piensan de algún tema, cuál experiencia tienen, y esto nos ayuda a nosotros bastante también en cómo podemos ir evaluando los procesos a nivel integral, no solamente de parte del estudiante, sino que también de parte nuestra como docentes, porque repito, la evaluación formativa nos ayuda muchísimo a nosotros a ver cómo lo estamos haciendo y repito, no tengamos miedo de ser evaluados por nuestros estudiantes. Ahora,